Un saludo a todos, gracias por estar aquí. Es una bendición siempre que nos reunimos con la finalidad de crecer en la gracia y en el conocimiento de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Todos son bienvenidos, muchísimas gracias por estar aquí. Vamos a entrar al tema de hoy. Antes de eso vamos a orar y a poner todo en las manos del Señor. Cierre sus ojos y oremos. Padre, queremos darte las gracias hoy por el amor con el cual te has manifestado a nuestra vida, Señor. Nos has guardado, has provisto lo vasto y lo suficiente, nos has guiado. Tu consejo ha estado fiel en nuestra mente, en nuestro corazón, Rey, y queremos agradecerte por todas estas cosas. Y ahora, Señor, pedirte que llenes nuestros labios de tu palabra, de tu verdad, en el nombre de Jesús, que nuestras mentes se aclaren, Señor, y que podamos transitar a través de tu palabra con la finalidad, Señor, de compartir de ti, Padre. Muchas gracias. Tu voluntad se cumple en nuestras vidas el día de hoy y siempre, en el nombre de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Bien, mis amados hermanos, bienvenidos. Dios les bendiga y gracias por estar aquí. Vamos a entrar al libro de Romanos, capítulo 5, versículo 1 al 5. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia pruebas, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¡Aleluya! El hombre es bendecido por Dios a través de la justificación. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, ¿verdad? Somos justificados a través de la sangre o del sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario, y bendecidos más allá de lo que nuestra mente pueda imaginar. La justificación y sus resultados están gloriosamente cubiertos en este pasaje que leímos de Romanos capítulo 5, versículo 1 al 5. Romanos 5:1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificación, diakoion, contar a alguien como justo, significa reconocer, significa acreditar, contar, juzgar, ¿verdad? Significa tratar, considerar como justo. No significa hacer justo a un hombre. No es así, no es hacerlo justo. Todos los verbos griegos que terminan en on no significan hacer a alguien algo, sino solamente contar, juzgar, tratar a alguien como si fuera algo. Hay 3 puntos de importancia que destacar tocante a la justificación. ¿Por qué es necesaria la justificación? La justificación es necesaria a causa del pecado y de la enajenación del hombre. El hombre se ha rebelado contra Dios y ha tomado su vida en sus propias manos, ¿verdad? No buscamos a Dios, no queremos, no nos gusta, nos resistimos, no nos gustan los mandamientos, las ordenanzas. Cada hombre quiere vivir a su manera. El hombre vive según sus propios deseos y busca satisfacer la concupiscencia de sus ojos y de su carne. Se aferra a la soberbia de la vida y a las cosas del mundo. Ese es el grande problema. El hombre se ha hecho pecador e impío. Se ha hecho enemigo de Dios. El hombre ha desechado a Dios de su vida. El hombre no quiere tener nada que ver con Dios. El hombre se ha separado, se ha enajenado de Dios. La justificación es necesaria debido a la ira de Dios. El Salmo 7, versículo número 11. Dios es juez justo.
Y Dios está airado contra el impío todos los días. No es un tiempo determinado, es siempre. Dios no se agrada del pecado. El pecado ha suscitado la ira de Dios, ha suscitado el enojo de Dios. Y Dios está airado con el hombre. ¿Por qué está airado? Por su rebelión, por su pecado, por su injusticia, por la impiedad, por la hostilidad, por la deserción. Porque el hombre se ha apartado de Dios, no ha buscado a Dios, no se inclina hacia las cosas de Dios. El hombre ha dado las espaldas a Dios, ha desechado a Dios y nada quiere tener que ver con Él. El hombre no ha puesto a Dios en el centro de su vida. El hombre ha roto su relación con Dios. Por lo tanto, la mayor necesidad en la vida del hombre es descubrir la respuesta a una pregunta: ¿cómo se puede restaurar la relación entre el hombre y Dios? Nos preguntamos estas cosas. ¿Cómo se puede restaurar la relación entre el hombre y Dios? ¿Verdad? ¿Por qué justifica Dios al hombre? Dios justifica al hombre a causa de su Hijo Jesucristo. Cuando un hombre cree en Jesucristo, Dios toma la fe de ese hombre y la cuenta como justicia. El hombre no es justo, pero Dios considera la fe de ese hombre y la cuenta como justicia. Porque Dios está ¿por qué Dios cuál es la razón por la cual Dios está dispuesto a hacer esto? Y encontramos que Dios está dispuesto a justificar al hombre porque Él nos ama entrañablemente. De tal manera ama Dios al hombre que envió a su Hijo unigénito al mundo y lo ofreció en sacrificio para justificarnos a nosotros. Juan 3:16 nos dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Qué glorioso es el Señor. Siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios está dispuesto a justificar al hombre. Dios está dispuesto a justificar al hombre, debido a lo que su Hijo Jesucristo hizo por nosotros. Jesucristo logró la justicia ideal para el hombre. Vino a la tierra a vivir una vida sin pecado y perfecta. Como hombre nunca quebrantó la ley de Dios. Nunca hizo algo contrario. Nunca manifestó contrariedad a lo que Dios, el Padre, le mandó. Ni siquiera una sola vez. Por lo tanto, estuvo ante Dios y ante el mundo como el hombre ideal, el hombre perfecto, un hombre representativo, la perfecta justicia que podría estar por la justicia de cada hombre. Ahí estaba, dispuesto a obedecer hasta la muerte. Jesucristo vino al mundo para morir por el hombre. Como hombre ideal, pudo llevar sobre sí los pecados de todo el mundo y murió
por todos los hombres. Su muerte sirve para todos los hombres. Cambió de lugar con el hombre, tomó el lugar del pecador. Él se colocó ahí. Segunda de Corintios capítulo 5, el versículo número 19. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Aleluya, gracias Dios. Llevó la ira de Dios contra el pecado, cargando con la condenación de cada hombre. Además, pudo hacer todo esto porque era el hombre ideal. Y como hombre ideal, su muerte toma el lugar de la muerte de cada hombre. Jesucristo vino al mundo para resucitar de entre los muertos y vencer en consecuencia la muerte en lugar del hombre. Como hombre ideal, su resurrección y exaltación a la presencia de Dios podía salvar la desesperada necesidad de vencer la muerte y de esa manera ser aceptable ante Dios. Su vida resucitada podía prevalecer en favor de la vida resucitada del creyente. Aleluya, gracias Dios. Ahora bien, como se dejó establecido, ¿verdad? Un hombre cree en Jesucristo, cree realmente. Dios toma la creencia de ese hombre y se le cuenta como la justicia o la perfección de Cristo en él. El hombre es contado como justo en Cristo. La cuenta como la muerte de Cristo, ¿verdad? Como habiendo ya pagado el castigo por el pecado en la muerte de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La cuenta la fe, la cuenta como la resurrección de Cristo. El hombre es contado como ya resucitado en Cristo. Muy sencillo. Dios ama tanto a su Hijo Jesús que honra a cualquier hombre que honra a su Hijo, creyendo en Él. Honra al hombre tomando la fe del hombre y contándosela, acreditándosela como justicia. Y dándole el gobierno, el glorioso privilegio de vivir con Cristo para siempre en la presencia de Dios. Aleluya, gracias Dios. Dios ama tanto a su Hijo que honra a cualquier hombre que honre a su Hijo, que crea en Él. ¿De qué forma justifica Dios al hombre? La palabra justificar, dikaion, es una palabra legal tomada de los tribunales. Presenta al hombre en un juicio ante Dios. Se ve al hombre cometiendo el más infame de los delitos. Se ha rebelado contra Dios y ha roto su relación con Dios. ¿Cómo puede restaurar esa relación? En los tribunales humanos, si un hombre es sobreseído, significa, ¿verdad?, no hay suficiente evidencia, se le declara inocente. Pero no es así en el tribunal divino. Cuando un hombre comparece ante Dios, es cualquier cosa menos inocente. Es completamente culpable. Y en consecuencia, está bajo condenación. Pero cuando un hombre confía sinceramente en Cristo, entonces Dios
toma la fe de ese hombre y la cuenta como justicia. Así Dios considera, así Dios juzga, trata a ese hombre como si fuera inocente. El hombre no es hecho inocente, es culpable. Y el hombre mismo lo sabe y Dios lo sabe. Pero Dios lo trata como si fuera inocente. Dios justifica al impío. Misericordia del Señor que es increíble. Y es esa grandísima, maravillosa gracia de Dios. ¿Cómo es que Dios nos perdona? Es por Cristo, el Mesías, el Salvador del mundo. Aquel que vino a la tierra con la finalidad de tomar nuestro lugar en la cruz del Calvario y dar su vida por nosotros. La justicia de Dios caminó entre los hombres. La misericordia, la gracia, la bondad de Dios caminó entre nosotros. El Verbo encarnado. En Él estaba la plenitud de la deidad. Y Él caminó entre los hombres. Se manifestó a nuestras vidas, abrió sus labios y fluyó la sabiduría de lo alto. Y aún con todo eso, los hombres insensibles por el pecado lo rechazaron, lo menospreciaron y lo mataron. Y ahora, al darnos cuenta de que Él nos ha justificado, vemos esa misericordia tan grande y esa maravillosa gracia de Dios. ¿Cómo sabemos esto? ¿Cómo podemos saber con certeza que Dios es así? Porque Jesús lo dijo. Él dice que Dios nos ama entrañablemente, que somos pecadores, sí, pero Cristo dice que somos muy amados por Dios. Génesis 15, verso 6. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Hechos 13:39. Y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en Él es justificado todo aquel que cree. ¿Crees en el Señor Jesucristo? Bien haces. Porque la fe en Jesús es contada por justicia. Significa, eres un hombre obediente, aunque sabes que no lo eres. Él te ve como un hombre obediente por cuanto has creído en su Hijo. Romanos 3, 23 y 24. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Aleluya. Todos pecamos. Estábamos destituidos de la gloria de Dios y hemos sido justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Es Jesús el único camino. Fuera de Él no hay nada, no hay esperanza. Así que necesitamos, ¿verdad?, hoy rendir más nuestra vida día con día, obedeciendo el mandamiento y la ordenanza que Él ha establecido. Ámense unos a otros. Romanos 4:3. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 5:9, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Romanos 6:7, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Romanos 8:33, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica.
Primera de Corintios capítulo 6, versículo 11. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Gálatas capítulo 2, versículo número 16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Gálatas 3:6. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Gálatas 3:24. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Filipenses 3:9. Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Romanos 5:1. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. El primer resultado de la justificación es paz con Dios. La paz de Dios es extraordinaria, maravillosa. Nos mantiene apacibles, confiados. Él es el que juzga. El significado de la paz con Dios es sorprendente. Paz con Dios no es escapismo. No es como que me voy a escapar de los problemas. No, tampoco es una atmósfera tranquila. En medio de la tribulación hay paz o ausencia de problemas. No es eso la paz de Dios o el control de la situación que vivimos por medio del pensamiento positivo o por medio de la negación de los problemas. La capacidad de no enfrentar la realidad. Paz con Dios es el sentido y conocimiento de que uno ha restaurado la relación con Dios. De que uno ya no está alejado y separado de Dios. De que uno realmente ahora está reconciliado con Dios. Paz con Dios es que ahora uno ha sido aceptado por Dios. Tener esa paz que sobrepasa todo entendimiento significa que ahora estamos libres de la ira y del juicio de Dios. De que ahora uno agrada a Dios. Que disfrutamos esa paz que sobrepasa todo entendimiento. La fuente de paz es Jesucristo. Los hombres pueden tener paz solamente a causa de Jesús. Es Él quien reconcilia a los hombres con Dios. Es Él el que ha hecho, por la sangre de su cruz, ese volver de nuevo a esa relación con el Señor, confesando nuestras faltas y corrigiendo nuestro camino, sometiéndonos a Él, obedeciendo sus mandamientos y sus ordenanzas. Efesios 2, 14 y 15. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Colosenses 1, verso 20. Y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos. Isaías 53, verso 5. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Él padeció
Él pagó el precio. Él es el que quedó ahí, su cuerpo colgado en el madero. La razón por la que tenemos paz es la gloriosa verdad de la justificación. Es el acceso a la gracia de Dios. Gracia, charis, quiere decir un don o un favor no merecido. Romanos 4:16. Por tanto es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros, aquellos que hemos creído, aquellos que hemos recibido esa gracia. Tito 2, 11 al 15. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. En este pasaje, la gracia es considerada como un lugar. La gracia es considerada como una posición. Gracia es un lugar al que somos conducidos, una posición en la que se nos pone. Es el lugar de la presencia de Dios. La posición de salvación. La persona justificada está en la presencia de Dios. Está salvada delante de Dios. La persona justificada está en el favor de Dios. Una persona justificada está en los privilegios de Dios, en las promesas del Dios eterno. Notemos que es por medio de Cristo que tenemos entrada en esta gracia. La palabra entrada, prosagogen, significa llevar a, mover hacia, introducir, presentar. El pensamiento es estar en una corte real y ser presentado e introducido ante el Rey de Reyes. Jesucristo es aquel que abre de par en par la puerta de acceso a la presencia de Dios. Él es el que nos presenta a Dios, la soberana majestad del universo. Juan 19 dice: yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Romanos 5, verso 2. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes. Nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Efesios 2:13. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Aleluya. Esa sangre que testifica de la redención de nuestras almas. Esa sangre que nos hermana a todos para ser la familia de Dios.
Es extraordinario. Efesios 2:18. Porque por medio de Él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. No hay privilegios para algunos. Todos tenemos acceso por la fe a la presencia de nuestro Padre Celestial. Efesios 3:12. En quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Aleluya. Maravilloso es cuando empezamos a disfrutar los beneficios de la gracia del Eterno. El Dios nuestro es un Dios fiel, un Dios poderoso, un Dios exaltado, un Dios omnipotente, aquel que nos tiene esculpidos en la palma de su mano, aquel que nos ha llamado para entrar por la fe a la vida eterna. Hebreos capítulo 10, versículo 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Él es el camino para ir al Padre. Nadie puede ir a Él sin Él. Él es la puerta angosta. Él es el camino que lleva a la vida. Él es la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dijo Jesús. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo número 18. Porque también Cristo padeció una sola vez por nuestros pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Cristo padeció una sola vez por nuestros pecados, el justo por los injustos. Ahí en el monte Getsemaní, la guardia del templo llegó, lo tomó preso, ataron sus manos, lo llevaron ante Caifás, lo abofetearon, lo golpearon, lo escupieron, jalaron su barba. Él soportó el oprobio por una razón, por una causa. Se encontraba en juego la salvación de todos los hombres. Y él guardó silencio, endureció su rostro como un pedernal y soportó la violencia con la cual lo estaban tratando. ¿Acaso no sabes que yo podría pedir a mi Padre que enviara Dios 12 legiones de ángeles y lo haría? Pero yo para esto he venido. Él vino para dar su vida por nosotros. Cristo padeció una sola vez por nuestros pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Aleluya. Notemos que estamos en la gracia de Dios. Notemos que estamos en su presencia. Y no estamos abatidos. No nos encontramos intimidados. Tampoco estamos abrumados por el temor. No nos encontramos humillados. Cristo nos ha justificado. Ha quitado nuestra culpa y nuestra vergüenza. Y Él nos ha dado grande confianza. Esa confianza que ahora presentamos ante nuestro Dios. Por lo tanto, tomamos una posición de honra, una posición de dignidad delante de Él. Hoy nos presentamos de pie en la perfecta justicia
del Señor Jesucristo. Pablo dio un grande ejemplo. Predicó abiertamente. En la sinagoga se presentó y dio el mensaje. Y muchos de sus discípulos aprendieron de él. Empezó los creyentes a manifestarse en público con mucho valor, porque veían a los maestros hacerlo. Ahora nosotros no estamos sentados, tampoco estamos postrados, estamos de pie. Esto representa nuestro servicio, nuestro trabajo a Dios. Somos llevados a su presencia con el propósito de servir. Por lo tanto, no es tiempo de estar sentados o de estar tendidos por ahí. Nos encontramos justificados. Nos encontramos de pie delante de Él. Así es, pero estamos para recibir sus órdenes. Venimos a servirlo. Venimos a honrarlo. Venimos a hacer las obras que Él nos ha enviado a hacer. Primera de Corintios 15:58. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Segunda de Corintios 5:18-21. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Mi amado hermano, que el Dios del cielo y de la tierra te guarde, te bendiga y te prospere en todo. Levante tu cabeza y te manifiestes viendo tu mañana con esperanza. Dios te bendiga y gracias por estar aquí con nosotros. La paz de Dios sea contigo. Amén.